Hace exactamente un año, el 26 de mayo, el por entonces ministro de Economía, Ricardo Patiño, exhibió completa la cinta de una grabación que él clandestinamente había hecho en una oficina que tenía él montada en el Hotel República, de una conversación con agentes internacionales. Tenemos unas tomas al respecto, pero esa toma que fue exhibida por el ministro el 26 de mayo, 5 días antes, ya había sido exhibido sin que lo supiera el ministro por uno de sus asesores, un empleado del Ministerio de Economía, un empleado de Ricardo Patiño, el señor Quinto Pazmiño, quien denunció que había malos manejos, enjuagues, que se hablaba no en el Ministerio de Finanzas, sino clandestinamente en un hotel sobre el tema de la deuda, externa y del repago de la deuda externa. ¿Podemos ver esa toma adelante, por favor? Para eso yo tendría que anunciar, poner en acuerdo el mercado, si no, no. O sea, si yo digo voy a pagar mañana, ustedes no pueden hacer que. Bueno, en esa toma se puede ver al ministro, al por entonces ministro de Economía, Ricardo Patiño, hablando con dos agentes de compañías internacionales sobre un manejo raro de la deuda externa. Uno de ellos, el exministro de Economía del Ecuador, también el doctor Armando Rodas, está aquí esta mañana en los estudios de Teleamazonas. ¿Cómo está usted, economista Rodas? Buenos días. Bastante bien, Jorge. Buenos días. ¿En qué terminó esto un año después? En lo único que podía terminar, Jorge, una vez que se separan dos hechos que desafortunadamente se intentaron confundir a la ciudadanía. Por un lado, una simple reunión en la que se le presenta al ministro, no a intermediarios, en un lugar que el ministro nos convoca porque ese era su domicilio en entonces, en donde un cuarto de hotel. Él vivía en ese sitio. Lleno de cámaras. Y aclaro de algo, bueno, yo no sabía lo de las cámaras. Nos había cancelado ya 4 ocasiones para citas en el despacho. Y en esa ocasión, ya estando reunidos en un restaurante público, donde tengo la reservación, Jorge, reunidos aquí, que es donde habíamos quedado un sitio público, a última hora nos cambia. A esa cámara, por favor. A última hora nos cambia, ahí está, esto es en el Rincón de Francia. El Rincón de Francia. Y le leo la parte. Patiño les había citado 4 veces. En su oficina y nos canceló. La quinta vez estamos reunidos en un restaurante público donde él debía llegar allá, y a última hora, estando ya en el restaurante, como lo certifica este documento, él dice que no puede y nos lleva al Hotel República, donde nos dijo que era su domicilio. Y donde tenía montadas las cámaras para grabar. Bueno, eso habrá que preguntarle a él cómo fue su actuación. Cada uno responde. Pero les dijo, ahí tengo montadas mis cámaras. Nunca nos dijo que tenía las cámaras, evidentemente. Si hubiéramos sabido eso, no hubiéramos ido, ¿no? Ahora, ¿por qué se habla de renegociación de la deuda externa? Un tema de millones de dólares en un cuarto de hotel y no en el despacho. Bueno, nos dijo que estaba enfermo, que no nos podía recibir en ningún otro sitio, y después de habernos cancelado en 4 ocasiones, pues eso es lo que decidieron los asesores, que habían venido 4 veces al país y 4 veces se tuvieron que regresar sin haber logrado su propósito. Pero el punto entonces es el siguiente, Jorge. Lo que ocurrió es que se mezclaron 2 hechos inconexos y que nada tenían que ver entre sí. Por un lado, una reunión en la que se presenta una propuesta de manejo de deuda externa que debía demorar un año completo y que empezaría recién en marzo o después del 2007 y que no trascendió a nada, y que, por cierto, en esas fechas el ministro, y eso es público, recibió varias otras propuestas de manejo de deuda externa porque no tenía un plan de cómo hacerlo. Por un lado. Y por otro lado, y eso fue el grave inconveniente, se mezcló otro hecho en donde hubo una variación inusitada del riesgo país. En este caso, fíjese usted, más de 2 semanas antes, alrededor de 20 y pico de enero, el riesgo país llega a su nivel extremo, para que se tenga un contexto muchísimo más alto de lo que había llegado en la época de la caída de Gutiérrez, en donde ese sí fue un efecto traumático a la economía y a la política del país. Esto fue en esta fecha, alto. ¿Perdón? Aún más alto que en la época. Muchísimo más alto. Aquí tengo otro gráfico en donde se puede comparar los 2 eventos. Esto es realmente mucho más alto que la caída de Gutiérrez, en donde sí se justificaría. Y sin embargo, el punto es este, Jorge. Aquí podemos verlo. Este es el incremento inusitado de precios que llegó en enero del 2007, y esto es lo que ocurrió cuando cayó Gutiérrez. Aquí sí hubo, como decía, un evento traumático a la economía. Aquí no. Aquí no pasó nada. Aquí no se rompió un oleoducto, aquí no bajó el precio del petróleo, nada. No simplemente nada declaraciones del ministro Patiño de entonces. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó aquí
Eso sí, entonces, es lo que todavía queda pendiente de investigar. Pero el hecho, perdón, Jorge, sí, el hecho es de haber confundido los dos eventos como si fueran uno solo. ¿Quién los confundió? Verá, aquí, lastimosamente, yo estuve a fuego cruzado. Un gobierno que, por un lado, quiso hacer grabaciones ilegales para encontrar algo que nunca jamás encontró. Por otro lado, una oposición que estaba enceguecida por los golpes que recibía del gobierno y, pues, desafortunadamente, confundió los dos hechos como si fueran uno solo. Y, por último, hay que reconocer, Jorge, un sector de la prensa que también estaba golpeado. En esos momentos fueron los primeros roces Pero que tuvo. el resultado final, economista Rodas, fue que unos venezolanos vendieron seguros a los tenedores de papeles de la deuda y se hicieron millones de dólares. Ese fue el resultado final de todo eso, aunque el señor Patiño se una vez más, empeñe en negarlo. Separemos. En la propuesta que nosotros y que la empresa Abadi le hizo al ministro, esa propuesta en sí y todo lo relacionado con esa propuesta ha sido investigado por Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Corte Suprema de Justicia, Comisión de Control Cívico de la Corrupción, Senacor y alguna otra más que se me escapa. Y todas ellas, limpio. en ese caso, en la propuesta que se le presentó al ministro de Manejo de Deuda, todas ellas, absolutamente sin excepción, dicen que no pasó nada. Por un lado. O sea, usted está limpio. Definitivamente la infamia en mi contra por fin ha terminado, Jorge. Ahora, por otro lado, lo que usted en efecto afirma, y eso hay información pública que así lo certifica, en esas fechas, mientras por un lado subía el riesgo país de niveles inusitados y sin justificación alguna, en efecto hay documentos públicos que demuestran que Venezuela estaba haciendo operaciones exponiéndose. ¿Qué significa exponiéndose, Jorge? Que si es que el Ecuador no pagaba los intereses del 15 de febrero, como Patiño amenazaba por entonces, Venezuela perdía la camisa. Ajá. Sin embargo, pero como Ecuador sí pagó. Venezuela no perdió la camisa, sino que se ganó un smoking, de lo cual tendrá que responder algún día la Pero son dos hechos totalmente separados, Jorge. Están muy claros, pero algún día habrá que responder sobre esos hechos tan extraños. Economista Rodas, gracias por haber estado aquí. Vamos a hacer un corte, volveremos con ustedes enseguida. Está ya